Vamos a dar inicio hoy. Buenos días a todos. Voy a invitarlos para que abran sus Biblias en el Evangelio de San Marcos, capítulo 13. San Marcos, capítulo 13. Vamos a leer del verso 28 al 37. Marcos 13, 28 al 37. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Leamos el verso 37, por favor. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Los evangelistas Marcos, Lucas y Mateo, cuando leemos los evangelios, nos encontramos que ellos dedican sendos mensajes, sendos pasajes a las instrucciones de Jesús con respecto a las señales que debemos considerar los cristianos para poder comprender cuándo será el final de los tiempos. Desde que comenzó el cristianismo hasta nuestros días, la gente se ha esmerado en tratar de descubrir cuándo será ese tiempo, cuándo será el momento, cuándo será que viene el Señor. Y todo el tiempo nos lo viven diciendo, todo el tiempo lo escuchamos, los predicadores o los que de vez en cuando dirigimos palabras a la gente, hablamos de esto, decimos el Señor está cerca, Cristo viene pronto. Yo se lo repito a la iglesia constantemente. ¿Cuándo será el final de los tiempos? Y si nosotros leemos la palabra podemos encontrar muchas claves, muchas cosas a través de las cuales nos podemos guiar. Estos pasajes, hermanos, están en la Biblia con el objeto de que los creyentes entendamos que nada de lo que nosotros conocemos va a durar para siempre. La lucha eterna de las personas de apegarse a lo material, buscar su refugio en otras personas, buscar su refugio, como nos decían ahora en la administración, en los amigos, en la pareja, en los familiares, buscar refugio y nunca buscar refugio en el Señor. Por eso el Señor es constante al decirnos: nada de lo que usted tiene aquí sobre la tierra va a durar para siempre. Y sobre todo, el Señor quiere que entendamos que nuestro tiempo, es decir, el tiempo personal de cada uno, hay un tiempo general para todo el mundo, para todas las personas, para toda la humanidad, pero hay un tiempo personal para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes, para mi persona. Ese tiempo personal poco a poco va a ir llegando a su final. La higuera es usada por Jesús para establecer, hay una metáfora muy hermosa, una metáfora muy linda, y a través de la higuera Jesús establece una metáfora con respecto a nuestra vida. Cuando leemos ese pasaje nos encontramos que debemos aprender de ella, no de la higuera, sino de nuestra vida. Eso es lo que nos dice Jesús. Dice: de la higuera aprended. Y entonces marca las pautas, cómo es que se da ese periodo o esa etapa de la vida de la higuera, en que la higuera
crece, nace, crece y llega el momento en que comienza a reproducirse. Llega el momento en que también va a declinar en su vida útil. Muchas veces decimos nosotros con respecto a la vida, en la vida Dios nos permite que vivamos en un aprendizaje constante, desde el día en que nacemos hasta el día de nuestra muerte. Y eso lo repetimos casi todos. En la vida nunca terminamos de aprender. Sin embargo, esta es una frase muy trivial que ha sido inventada precisamente para que no reaccionemos, para que no pensemos, para que no seamos críticos, analíticos, para que no dependamos del Señor ni entendamos lo que dice la palabra. Pocas veces, hermanos, entendemos que el verdadero propósito de Dios quizá sea que aprendamos de lo vivido y no busquemos justificaciones, como la mayoría de las veces, porque a veces decimos, bueno, me siento así porque hay una justificación en eso. O andamos viendo a las personas y diciendo, esa persona reacciona de esa manera porque esa persona tuvo un trauma en su niñez, porque tuvo un problema en la niñez. Y normalmente en estos días es muy común analizar a la gente diciendo, es que esa persona fue abusada, esa persona tuvo una vida muy pobre, esa persona estuvo privada de muchas necesidades cuando era joven. Y esas son las justificaciones que ocupamos para hacer de esa persona el modelo que nosotros creemos que hay detrás. Las ciencias sociales, la historia, la antropología, la sociología y la psicología, por lo general tratan de darnos una respuesta, una justificación acerca del comportamiento actual de las personas, acerca del comportamiento actual de los seres humanos. Y nos dicen que esto obedece a situaciones pasadas o a situaciones vividas, pero muy pocas veces nos enseñan que esa cantidad de cosas vividas necesariamente tienen una enseñanza de la cual tenemos que aprender. Y como les repito, estas ramas de la ciencia nos mandan hacia el pasado y tratan de meternos en el pasado para poder entender qué fue lo que pasó, cómo fue que lo vivimos y por qué lo vivimos. Pero no nos enseñan que en realidad esas cosas que en un momento sucedieron son parte del desarrollo o el ciclo de vida de los seres humanos. A unos nos toca más duro y a otros tal vez no. Sin embargo, cada uno tiene una historia personal, pero nuestro enfoque no debe estar basado en lo que dice la ciencia o en lo que dice el conocimiento humano. Debería estar basado en lo que nos enseña la palabra del Señor. Y esto es lo que nos ilustra precisamente Jesús con la imagen de una higuera. ¿Qué es una higuera? Una higuera es un arbusto que produce frutos, los frutos que nosotros normalmente conocemos como higos. ¿Han comido higos ustedes? Aquí en el Cerro de la Muerte hacen unos muy ricos, a mí me gustan mucho. Los venden en unas cajitas así y vienen con azúcar, los cocinan en miel y los hacen con azúcar y son deliciosos. Bueno, yo me los como con todo y azúcar. Mi esposa los coge y los lava, les quita el azúcar. Esos son los higos y esa es la higuera, esa es precisamente la planta de la higuera. Es un arbusto de un tamaño pequeño, no llega ni siquiera a los 3 metros. Pues bueno, Jesús nos dice que cuando esa planta está madurando, es el símbolo de que el verano está cerca. Bueno, en la latitud donde ellos vivían era común que la higuera produjera su fruto precisamente ya al final del verano. Y resulta que la planta comienza a madurar y es el símbolo de que ya el verano se iba acercando. Y el verano se convierte en ese acontecimiento que la gente espera para recoger los frutos. Entonces imagínese usted a la gente yendo a ver las hojas de higuera para saber cuándo iba a comenzar el verano. En ese tiempo no existía el meteorológico como lo conocemos ahora, y ahora sabemos cuándo comienzan las lluvias, cuándo va a dejar de llover, cuándo es el veranillo de San Juan. Por cierto que ya casi es el veranillo de San Juan, necesitamos arreglar unas goteras que hay aquí en el templo. ¿Cuándo viene el veranillo de San Juan? ¿Cuándo es el próximo verano? Pero ellos no, ellos usaban los elementos naturales precisamente para poder conocer qué era lo que estaba pasando y cómo se podía entender el tiempo. El Señor nos enseña que debemos aprender y cómo poco a poco nos vamos haciendo más y más viejos, ¿o no? No, amén. Nadie dijo amén, ¿verdad?
Poco a poco nos vamos haciendo más viejos. Y esto debe ser una señal, hermanos. Esto es una señal de que ya no tenemos que estar preocupándonos, por las cosas que no podemos arreglar o que no podemos solucionar. ¿Qué nos enseñaron a nosotros? La lucha de la vida es ir hacia adelante, arreglar la vida, nuestra vida y la vida de los demás, andar arreglando situaciones, buscando soluciones a problemas que la mayoría de las veces ni siquiera tienen solución, porque no depende de ninguno más que de la persona misma que está en problemas. No depende de nadie más que cuando es una persona que le ha entregado su vida a Dios, depende de Dios. Pero eso nos cuesta entenderlo en el mundo secular, es dificilísimo entenderlo. ¿Quién puede entender que Dios tiene el control de todo? Nosotros los abogados que luchamos contra un montón de cosas, ¿verdad? Y atendemos personas todos los días con distintos problemas. Gente que está obsesionada muchas veces por ver cómo a través de un proceso judicial obtienen la revancha, se sacan el clavo en términos nuestros, en términos ticos, ¿verdad, Eugenio? Gente que quiere sacarse el clavo, que quiere revancha precisamente a través de un proceso judicial. Y venganza legal. ¿Y cómo les decimos? No, el Señor tiene el control. Si tal vez es alguien que ni siquiera conoce de Dios y que si usted le habla de Dios lo va a rechazar. El trabajo en ciertos campos es muy difícil y de pronto lo ven a uno no como el facilitador, sino como casi que el Dios que les va a ir a arreglar ese problema que tiene. Pues bueno, el Señor nos enseña que no debe ser así, que tarde o temprano para cada persona, y entendamos esto, tarde o temprano, para cada persona el verano va a llegar. ¿Ha pensado usted en su verano? ¿Cuál es su verano? Si ese verano va llegando poco a poco, todos los días, vamos a envejecer y vamos a tener que dejar esta vida que tanto amamos, Amamos mucho esta vida y cada día nos ilusionamos con cosas nuevas. Ahora en nuestro país la gente está muy ilusionada y dice, ahora sí tenemos un presidente de verdad. Ahora sí tenemos a alguien que nos va a arreglar los problemas. Ahora sí se va a acabar la corrupción. Ahora sí se va a acabar todo el chorizo. Y bueno, hermanos, ojalá y se acabara el chorizo y ojalá y se arreglara la corrupción. Ojalá y el país se enderezara. Ojalá que sí. Pero esa no es la solución. La verdadera solución es Cristo y la verdadera solución está en esa vida que tenemos que entender que se nos está acabando el tiempo sobre la tierra. Ese verano, con una higuera que va madurando poco a poco, que comienza a dar frutos, también es una metáfora de la iglesia. Cuando usted lee eso ahí y dice, bueno, ¿por qué Jesús habla de la higuera y de los frutos y del verano? Bueno, hay un trasfondo muy importante que tenemos que entender ahí. Porque la iglesia está esperando su verano. ¿Cuál es el verano de la iglesia? El regreso de Cristo. La iglesia está esperando su verano también. Está esperando el regreso glorioso de Cristo Jesús. Yo siempre digo que ese verano, repito que en nuestra vida es un acontecimiento final muy esperado, de acuerdo con la enseñanza de Jesús. No en vano los evangelios sinópticos, Lucas, Mateo y Marcos nos hablan precisamente de estas famosas señales al final de los tiempos. El evangelista Juan tiene un enfoque diferente con respecto a Jesús y no toma esta enseñanza, pero luego más adelante en las cartas del apóstol Pablo vamos a encontrar que él vuelve a retomar el tema de la venida de Cristo. Por eso es que si lo encontramos de manera repetitiva en el Nuevo Testamento, es un tema que nos debería de interesar a la iglesia. Es un tema de actualidad, un tema en el cual nosotros deberíamos estar preocupados todos los días. ¿Cómo nos llegará a nosotros el verano? ¿O cómo le va a llegar a cada uno de ustedes el verano? Siempre lo hemos entendido como dos formas, solamente hay dos formas. Uno, con la venida de Cristo por su iglesia, en el arrebatamiento o en el rapto, como también le conocemos, que puede ser, ¿cuándo? Puede ser en cualquier momento, exactamente. Y la segunda es con nuestra muerte.
Es decir, el momento en que dejemos, ya nos toca que dejar nuestro cuerpo y vamos a partir hacia la eternidad. Lo cual también puede ser en cualquier momento. En cualquier momento puede ser. ¿Sí? Decía alguien por ahí, nadie está vacunado contra la muerte. Ojalá existiera una vacuna contra la muerte, porque yo sé que la gente haría fila. No dormiría haciendo fila para que los vacunen. Eso no existe. Por más vacunas que usted se ponga, la vacuna del COVID, la de la rabia, la de la gripe, la del tétano, la de la viruela, la de Stemper. Oiga, Eugenio, eso es para los perros. Por más vacunas que usted se ponga, siempre se va a morir. Entonces, no existe una vacuna contra la muerte. Y eso tenemos que entenderlo. Mucha gente vive obsesionada, que salió tal vacuna y salen corriendo. Son coleccionistas de vacunas. Pero hermanos, la verdad es que nuestro cuerpo se va desgastando y poco a poco iremos a morir. Y no vamos a pasar del día en que el Señor dijo que íbamos a llegar. Hasta ahí se nos llegó la cuerda, hasta ahí nos llegó el momento, porque tenemos que entregarle nuestra vida al Señor. Recordemos aquel ejemplo que pone Jesús en uno de los evangelios, cuando dice que un hombre tenía una propiedad muy grande y tenía unos almacenes grandes, unos graneros, y ahí tenía guardadas todas sus cosechas, y un día dice, no hombre, esto es insuficiente, voy a poder producir más, voy a cosechar más, y botó los graneros y se hizo graneros más grandes, y él estaba esperando una gran cosecha. ¿Y qué le dijo el Señor? Le dijo el Señor, necio, ¿no te has dado cuenta que hoy vienen a pedir tu alma? O sea, atesore, tenga cosas, esmérese por lo de la tierra, que esas cosas son de la tierra, y usted el día de mañana puede ser que ni siquiera tenga una conexión con el Señor, y el que viene a pedir su alma no es el Señor, porque el Señor simple y sencillamente la toma. Así que tengamos mucho cuidado con eso. Por eso es tan importante que aprendamos que el transcurso de nuestra vida no es en vano. Algunos dicen, ay, yo no sé por qué el Señor no se acuerda de mí y me lleva. A veces oye uno a la gente hablando paja, ¿verdad? Diciendo, ay, ¿por qué es que el Señor no viene y me lleva? ¿Por qué el Señor no se apiada de mí y me lleva? Nada de lo que nosotros experimentemos, vivamos o pasemos sobre la tierra es en vano. Debemos aprender que todo lo que el Señor nos permite vivir es precisamente para que leamos las señales, para que entendamos que cada momento que pasa es solo un aviso de que nos queda poco tiempo sobre la tierra. Cada momento que pasa. Qué lindo es cumplir años. Por cierto, Valeria está cumpliendo ya casi años, mañana es. Le tocó cumplir lunes. Y bueno, nosotros decimos, ¿cómo decimos? Un año más, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Pero no es un año más, es un año menos. Cada vez que nosotros cumplimos años, cumplimos un año menos. Tenemos un año menos de vida sobre la tierra, y eso es algo normal, natural, pero no lo vemos normal ni natural. Se nos olvida que cuando nos plantamos frente al espejo y comenzamos a acicalarnos, a arreglarnos, vemos una cabecita ahí que ya no es la misma de hace unos cuantos años, ¿verdad que no? Hay unas que tienen menos pelo, hay otras que tienen más pelo, hay unas que tienen ya canas, y hay otros que están totalmente pobladas de canas. No es la misma cabeza que peinamos hace 15, hace 20 años, ¿verdad que no? Hay unas que no tienen canas porque se pintan el pelo, ¿verdad? Esas son casi todas las mujeres, qué dichosas que pueden hacer eso. No, en realidad no, a mí no me molestan las canas, me gustan más bien. Pero bueno, ese cabello frondoso y sin canas que peinamos hace 15 años, o hace 10 años, o hace 5 años, no es el mismo al que peinamos hoy en la mañana para venirnos, al que le pusimos gel o laca o lo que le pusiéramos para que el pelo no se nos, en el caso mío que tengo un pelo así tan rizado, para que no ande para todo lado, ¿verdad? Se nos olvida, hermanos, que cada vez nuestra mente va perdiendo agilidad. Ese es otro detalle. Nos cansamos más rápido, por supuesto, se nos olvidan las cosas, somos cada vez más torpes al movernos. Ahora se dañó una pata ahí del trípode de la cámara y yo le decía a Isaac, ya mi motora fina no funciona como antes, ¿verdad? Jamás va a funcionar. Es más, yo creo que ni motora fina he tenido porque no fui al kinder, no fui al kindergarten. Entonces uno raja hablando de la motora fina y de la motora gruesa, pero eso fue porque yo lo oí que los hijos míos cuando iban al kinder les hablaban de esas cosas. Seguramente nosotros nunca hemos tenido esas cosas. Pero, hermanos, es interesante verlo así desde este punto de vista, a veces hasta jocoso. ¿Por qué?
porque no debemos ponernos a lamentar. Esto que digo, no lo digo como queja. Créame que me siento muy feliz de saber que el tiempo ha pasado. Me siento muy feliz de saber que el tiempo ha pasado. Y sobre todo que aún tengo fuerzas para venir a exhortarlos un día como hoy. A exhortarlos a que sigamos adelante en el Señor. A que no desmayemos. Y también que después de la pandemia tenemos más fuerzas, tenemos nuevamente fuerzas para volver a retomar la visión de la iglesia, pensando y creyendo en el crecimiento. Esta semana recibí una llamada, un mensaje que me alentó mucho. Cristian me decía que, bueno, vamos a retomar lo de la música y ya tiene un grupo prácticamente formado, ¿verdad? Y tenemos a alguien que va a debutar por ahí. No vamos a decir quién es una sorpresa, alguien que toca bajo. Vamos a tener nuevamente a Víctor tocando la guitarra y vamos a empezar nuevamente a trabajar con los jóvenes. Ahora la pastora les decía, tenemos que pasarnos del lugar. Claro que sí, tenemos que pasarnos, tenemos que pensar en el crecimiento, nuevamente a reactivar la iglesia tiene que reactivarse. Este tiempo que hemos tenido ha sido un tiempo difícil, pero como les repito, un tiempo de aprendizaje muy importante en el cual estamos seguros que el Señor ahora se va a glorificar. Se va a glorificar, tenemos que pensar en el crecimiento de la iglesia, tenemos que pensar en volver a trabajar con las ganas que trabajábamos antes. Porque si no, entonces, hermanos, no hemos aprendido absolutamente nada de lo que el Señor nos ha permitido, nos ha regalado durante todo este tiempo. Pero, sobre todo, quiero que escuchen esta palabra a los jóvenes, porque el tiempo es corto. Ustedes que están jóvenes ahora, y qué lindo es estar joven, pero el tiempo es muy corto. La mejor inversión que pueden hacer ustedes es ponerse en manos del Señor y entregarle su vida al Señor. Entregarle su vida a Cristo y volverse de todo corazón. Esa es la mejor inversión. Yo siempre pongo como ejemplo a Valeria, a Isaac, que desde pequeñitos han estado en la iglesia y se han dedicado al Señor. Bueno, no porque sean mis hijos, ¿verdad? Pero es el ejemplo más claro que tengo y que yo sé que el Señor los va a honrar en cada momento, en cada paso que den. Y yo sé que los jóvenes de esta iglesia, el Señor los honra, el Señor los bendice, pero van a ser cada día más bendecidos si ustedes dedican su vida al Señor. El futuro de cualquier congregación está en los jóvenes. Por eso, hermanos, es necesario que explotemos ese potencial y que luchemos por la iglesia en la cual el Señor nos ha plantado. A veces uno dice, uy, remanente, qué aburrido ir al remanente. Por alguna razón, domingo a domingo venimos al remanente, ¿verdad? No crean ustedes que es casualidad. Por alguna razón seguimos viniendo al remanente, si no ya hubiéramos cerrado hace mucho tiempo. Las ciencias sociales, como ya lo dije, pretenden hacernos pensar que todo lo pasado tiene una justificación en los hechos y en los actos, algunas veces ajenos. Y eso justifica lo que vemos o lo que somos cada día. En realidad eso no debe ser así, eso no es cierto. A eso yo le llamo la ciencia de lo absurdo, como un programa que hay en la televisión. Es la ciencia de lo absurdo. ¿Por qué? Porque a partir de algo que no tiene sentido tratan de construir una realidad. Y esa realidad nos la meten en la cabeza y la hemos vivido durante mucho tiempo. Recordemos que el mundo está enfocado precisamente en hacernos perder nuestra visión de la palabra de Dios, de lo que el Señor nos enseña. Y constantemente estamos desviando la atención porque hay muchos distractores que tenemos al frente todos los días. Por eso, hermanos, todo lo que científicamente puede ser probado de manera que vaya en contra de la verdad de Dios, para mí es totalmente absurdo. No es que no crean la ciencia es necesaria también porque es parte de lo que el Señor dejó. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estos conceptos nos invitan a dejar de madurar y a dejar de ser productivos en el Señor. Jesús dijo en el verso 31 del capítulo 13 de San Marcos, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esta es otra clave importante, hermanos, que tenemos que aprender cuando vemos el texto, por una razón muy sencilla, y es que Dios es fiel a sus palabras.
Dios es fiel a sus palabras y sus palabras encierran todas esas promesas que están reservadas para nosotros, que somos los hijos de Él. No hay una sola promesa que no sea para nosotros. Si usted es un hijo de Dios, la palabra de Dios tiene promesas para usted y eso tiene que entenderlo. Por eso, hermanos, es que tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios y entender que lo único que permanece a través de los años y conforme pasa el tiempo, porque el tiempo sigue pasando, o se acerca el verano, como dice el texto que leímos, cada vez está más cerca de cumplirse en su totalidad. Cada día está más cerca de cumplirse la palabra en su totalidad. Pero también quiero en esta mañana que veamos una segunda parte de la historia donde Jesús confronta a sus discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos de Jesús? Los discípulos de Jesús eran ciudadanos judíos, eran personas que vivían bajo una cultura que ellos se habían creado la idea, habían pensado la idea de que eran los únicos a los cuales el Señor había escogido y que eran los únicos que el Señor había llamado y que esa exclusividad ellos la tenían sobre todas las naciones. O sea, nunca entendieron que ellos debían ser un ejemplo para las demás personas, un ejemplo para todos aquellos que no conocían del Señor, que fue lo que nunca pudieron entender los judíos, incluso hasta nuestros días. Entonces los discípulos sacan a Jesús, se lo llevan para afuera y comienzan a enseñarle el templo y a decirle: Jesús, usted vio qué lindo, qué orgullo nosotros los judíos, todo lo que tenemos, esta ciudad, este templo, estos muros. Y entonces Jesús les dice: no, ustedes están muy equivocados. Ustedes viven orgullosos de su ciudad y de todas las cosas que hay en ella, pero en realidad no es así. Vean esto que está aquí, este templo, estos edificios, este montón de piedras tan hermosamente acomodadas, todo esto va a ser derribado. Todo esto se va a acabar algún día. Y cualquiera diría: bueno, ¿y cómo iban a botar un edificio tan grande, un edificio tan hermoso? Bueno, llegó el momento en que lo botaron. Todas las piedras que estaban finamente montadas, la estructura con acabados perfectos, de pronto llegó a desaparecer. ¿Y por qué Jesús les dijo eso? Porque quiere darnos a entender que todo lo que el hombre construye, orgulloso de sí mismo, todo lo que el hombre construye y se siente lleno de lo que tiene, de lo que hace o de lo que planeó y logró terminar, en algún momento, hermanos, va a caer al suelo. El efecto de la gravedad le va a afectar, en algún momento va a ir al suelo y nadie más se va a acordar de ello. Por muy hermoso que sea, por muy lindo que sea esa construcción, llegará el momento en que se va a terminar, se va a acabar, porque todas las cosas que hay sobre la tierra tienen un fin. A partir del verso 34, repito, estamos en el capítulo 13 de Marcos, Jesús nos enseña con una nueva parábola. Vea qué interesante, porque Él viene hablando de muchas cosas, viene hablándonos de las señales del fin en el capítulo 13, pero llega el verso 34 y ahí nos habla de una parábola, de una manera un poco diferente a las demás. Ahí nos enseña que un hombre sale de su casa un día, tiene una casa, tiene digamos que una hacienda, tiene muchos empleados, muchos criados, muchos siervos, y sale de su casa y se va lejos, decide irse. Deja su casa a cargo de los siervos para que se encarguen de la obra. Y dice que a los siervos dejó encargados y al portero lo dejó para que velara. Y luego agrega: es necesario velar porque ese dueño de la casa puede regresar en cualquier momento. Y los que no estén preparados estarán dormidos y no se van a dar cuenta de su llegada. Eso es lo que nos dice en esa parábola. Si usted estudia atentamente este pasaje de Marcos, se va a dar cuenta que, a diferencia de los otros evangelios que hablan de un dueño de la casa muy estricto, ustedes han oído, lo han leído por ahí, un dueño de casa muy estricto, que al regresar pide cuentas a sus colaboradores acerca de lo que hicieron. Este no es el caso. O bien el caso de las 10 vírgenes, y les da una calificación, dice que la mitad de ellas son sensatas y la otra mitad son insensatas, ¿verdad que sí? Ok. En este caso no existe tal cosa. En este caso, en esta parábola, usted no va a encontrar la dureza de parte del dueño de la casa. ¿Por qué? Porque él todavía no ha medido los resultados.
Y esto es lo que tenemos que entender en este pasaje de Marcos. Cuando Él dice qué va a pasar al final, todavía no se han medido los resultados, todavía no ha pedido cuentas. La parábola que leímos nos habla de una venida que está en suspenso. ¿Y cuál es la venida que está en suspenso? La venida de Cristo, donde el dueño de la casa se fue lejos. Entonces, después de su resurrección, Jesús partió al cielo y dejó esta casa que también es la de Él. Por supuesto que es la de Él, al igual que todo el resto del universo. Dice el Salmo 24:1, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Quiénes son los que en él habitan? Somos parte de esa heredad que tiene el Señor aquí en este planeta. Quiero entonces que veamos con atención el verso 34, en la parte que dice: yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Cuando Jesús partió al cielo, le dio autoridad a la iglesia para que la representara mientras Él no estaba. Esos son los siervos, la iglesia del Señor. Fuimos dejados para que representáramos a Jesús mientras Él no está. Mateo 10:1 nos dice: Jesús llamó a los 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los demonios, a los espíritus inmundos, a los espíritus impuros, y para curar toda clase de enfermedades o dolencias. Ahora hablamos acerca del poder de la oración y de lo importante que es orar. El Señor responderá cuando Él tenga que responder, porque recordemos que el Señor es soberano. Y en cuanto a las obras que hay que hacer, veamos lo que dice Primera de Corintios. Vayamos rápidamente, ya casi estamos terminando. Vayamos rápidamente a la primera carta de Corintios, capítulo 12, versos 7 al 11. ¿Cuáles son las obras que usted y yo tenemos que hacer? Las obras que tenemos que hacer para el Señor. Primera de Corintios, capítulo 12, versos 7 al 11. Dice: a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Y aquí entendemos una cosa: Él da un don especial para cada uno. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, y a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas, y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo Espíritu y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Tenemos bastantes cosas por hacer, hermanos. ¿Cuántas de esas cosas estamos haciendo? Pregunta: ¿cuál es el don que el Señor nos ha dado a cada uno? Si yo le pregunto: ¿cuál es el don que Dios le dio a usted?, ¿qué me respondería? Aquí sabemos que todos esos dones espirituales los tenemos todos, la iglesia tiene que tenerlos. Sin embargo, como lo dice el texto, no todos tenemos esos dones, no todos los tenemos a la vez, pero esos dones fueron dejados a la iglesia para el servicio de la obra del Señor. Y viene la segunda pregunta: ¿cómo los estamos utilizando? ¿Cómo estamos utilizando los dones? Nosotros, la iglesia del Señor. Recuerde que el Señor se fue, dejó la casa y dejó encargados. Somos encargados de la casa del Señor. La otra cosa que hizo el dueño de la casa fue, ya sabemos que el dueño de la casa, por supuesto, es Jesús, dejó encargado al portero para que velara, es decir, para que se mantuviera atento y vigilante. Aquí encontramos dos tipos de personajes que fueron encargados de la casa del Señor. Número uno, la iglesia, que es la que tiene que hacer su obra a través de los dones. Número dos, a un vigilante o a un portero. Resulta que somos la iglesia y tenemos dones, pero ese cargo de portero, ese cargo de velador o ese cargo de vigilante lo tenemos todos los cristianos también. Somos hijos de Dios, nacimos de nuevo a través del nacimiento
por Jesucristo, y entonces resulta que todos tenemos que velar y todos tenemos que orar, como dice el Señor. Finalmente el verso 37 nos dice: lo que les digo a ustedes, se los digo a todos, manténganse despiertos. ¿Cómo dice la versión Reina Valera? El que tiene la versión Reina Valera ahí a mano. Velad. Dice: y lo que digo a vosotros, digo a todos, los digo, velad. ¿Qué es velar? Velar es mantenerse despierto. Estar despierto es estar atento, es no permitir que se nos pase absolutamente nada. Porque a veces nos sucede que cuando estamos, no sé, viendo televisión o haciendo alguna cosa, a veces hasta conversando con una persona, de pronto estamos muy cansados y nos quedamos dormidos, ¿verdad? Nos perdimos de algo. A veces estamos en el culto y nos quedamos dormidos también. Y cuando nos despertamos, abrimos los ojos y, uy, ¿de qué me perdí? Bueno, velamos cuando tenemos los ojos abiertos y no nos dormimos. Quiero, en esta mañana, hermanos, para no hacerles muy larga la historia, quiero que nos llevemos para la casa lo siguiente. Lo primero es que todos nosotros somos como la higuera, porque a todos nos llega el verano. A todos nos llega el verano, es decir, tiempo para madurar, pero tiempo importante de dar frutos. Tiempo importante de dar frutos. Hagamos uso de esos talentos y pongámoslos al servicio de la obra del Señor. Y finalmente, con respecto al pasado, tomemos lo pasado como un aprendizaje necesario para madurar como cristianos. Necesitamos madurar como cristianos. Y mantengamos la vigilia mientras Cristo viene por nosotros, que eso es lo que tenemos que hacer. El dueño de la casa llega en cualquier momento. Y la frase que nos hemos acostumbrado a escuchar es: iglesia, estemos atentos porque Cristo viene pronto por su iglesia. Vamos a orar.